con todo lo que acaba de decir el director Bartlett, está en riesgo su puesto dentro de la CFE. Ahora que ya están las indagatorias puestas contra Guillermo Turret, exdirector de CFE Energía, ya comenzó la limpieza dentro de la Comisión Federal de Electricidad. Y preguntarle al director Bartlett cómo se recupera el dinero de los casos fortuitos, y Carlos Domelí ya señaló que pues no se va a reembolsar estas cifras de dinero que ya ha pagado el gobierno de México. Gracias. Bueno, decirles que estoy yo muy satisfecho con el trabajo del licenciado Manuel Bartlett, que me apoya en el propósito de limpiar de corrupción la Comisión Federal de Electricidad. Podría parecer una paradoja, un contrasentido, porque nuestros adversarios, los conservadores, los que se dedicaron a saquear, ahora son opositores y están queriendo confundir con el propósito de enrarecer el ambiente, ¿no? Hacer creer que todos somos iguales, cuando no es así. Todos estos reportajes pues tienen que ver con los grupos de intereses creados que lucraron durante los 36 años de la llamada política neoliberal, que no fue más que una política de pillaje. Entonces, por eso los ataques a Manuel Bartlett. Pero nosotros tenemos una visión distinta. A mí me ayuda mucho el que esté a cargo de la Comisión Federal de Electricidad Manuel Bartlett, porque había que recuperar la Comisión Federal de Electricidad. Si no se ponía orden en la Comisión Federal de Electricidad, iba a desaparecer. Recuerden ustedes que el propósito de los que se sentían dueños de México era desaparecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Y se esmeraron para lograr ese propósito. En el caso de la Comisión Federal de Electricidad, empezaron a privatizar la generación de la energía eléctrica. En 1989, violando la Constitución, esto durante el gobierno de Salinas, aprovechándose de una ley secundaria, y empezaron a entregar contratos de generación de energía eléctrica a empresas fundamentalmente extranjeras. En ese entonces, cuando se impone a Salinas, la Comisión Federal de Electricidad generaba toda la energía eléctrica que consumía el país, toda. Empiezan con esta política de entregar los contratos y en la actualidad la mitad de la energía eléctrica que consumimos se produce por empresas particulares. Al mismo tiempo que se iban entregando estos contratos, no en beneficio del pueblo de México, no es un asunto ideológico decir estoy en contra de las privatizaciones, es que en el terreno
práctico, con juicio práctico, resulta que no se benefició al consumidor mexicano con esa política, porque no bajó el precio de la energía eléctrica, al contrario, aumentó al grado de que es más cara la energía eléctrica en México que en Estados Unidos o en otros países. Bueno, todo esto fue un plan deliberado para desaparecer la empresa pública, porque se empezaron a cerrar las plantas de generación de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad. Inclusive se subutilizaba la capacidad de generación de energía eléctrica de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad. El caso, por ejemplo, de las hidroeléctricas, que no turbinaban a toda su capacidad para darle ventaja a las empresas particulares. A lo que voy es que si ustedes revisan los planes a partir de la llamada reforma energética, si continuábamos con esa política, a finales de este sexenio, esa participación que se tiene ahora, 50-50, iba a ser distinta. La Comisión Federal, si acaso, iba a estar produciendo el 20% de la energía eléctrica y el 80% las empresas particulares. Es natural que si cambia la política, porque así lo decidió el pueblo de México el año pasado en las elecciones de manera democrática, y se decide fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad para garantizar que no aumente en un primer momento, en una primera etapa, el costo al consumidor de la energía eléctrica, que es lo que estamos haciendo, no aumentar el precio de la energía eléctrica en términos reales, y luego con todo esto y con una administración honrada poder bajar el precio de la luz. Es lógico que no les gusta a los conservadores, porque se habían dedicado a robar, a saquear. Entonces, ese es el fondo de esta oposición, de estos reportajes, el querer confundir a los ciudadanos. Aún con eso nosotros vamos a respetar el derecho a la libre manifestación de las ideas, no va a haber ninguna censura. Aquí vuelvo a decirlo, porque no falta quienes estén pensando, porque creen que somos iguales de autoritarios como los conservadores, no falta quienes dicen que Loret de Mola salió de Televisa porque nosotros lo pedimos. Eso es mentira, es una calumnia. Nosotros somos respetuosos de la libertad de expresión. Además, ya en estos tiempos, no sé cuál es la concepción de ustedes, el análisis que ustedes hacen. Ya en estos tiempos la gente está muy despierta
y tiene muchas maneras de informarse, por eso hablo de las benditas redes sociales. Y pues todos estos intentos de desprestigio, de manchar al nuevo gobierno, no prosperan. Sin embargo, vamos nosotros a respetar el derecho a disentir y se va a investigar todo, absolutamente todo. No hay impunidad, pero sí quiero dar ese contexto, porque son ensarapados. Allá en la Cámara, ayer, en el Senado, el PAN vota en contra de que sea delito grave la facturación falsa. Eso es bueno, porque pues ya sabemos de qué lado están. Pero dan la cara, votan, y hay otros que no se atreven ya a dar el paso, a quitarse la máscara y a constituirse en una asociación política, en un partido político. Por ejemplo, todo lo que hace esta asociación de Claudia X González, de estar promoviendo los amparos para que no se construya el aeropuerto en Santa Lucía, o todo este activismo político. Ya, fuera máscaras, a un lado la hipocresía. Además es legítimo, permitido, aceptado. Nosotros no luchamos para crear una dictadura, nosotros luchamos para crear una auténtica democracia, y en la democracia no hay pensamiento único, no debe haber autoritarismo, no debe haber censura, no debe haber represión, no debe haber uso de la fuerza. La democracia es pluralidad, es debate, es derecho de réplica. Entonces, adelante con todo esto, no es desviarnos del tema, es muy importante el acuerdo, desde luego es fundamental en la democracia, así como la transparencia, el diálogo, el que podamos aún con posturas distintas, sentarnos, respetarnos y llegar a un acuerdo, más si está de por medio el interés general, el interés de la nación. Se está limpiando, sí, no en todo. Miren, siempre hablo de las escaleras, y ese es un buen símil. Las escaleras se barren de arriba para abajo, no se pueden barrer de abajo hacia arriba, de arriba para abajo. Entonces empezamos a barrer arriba y hay que seguir barriendo, y se va a limpiar por completo el gobierno, y vamos también con nuestro ejemplo a pedir que haya una ética empresarial. Hace unos días, mañana les voy a traer la información, una de las asociaciones de empresarios de Estados Unidos, la más importante, tenía como
propósito fundamental la obtención de utilidades. Decidieron crear un código de ética en donde ya no es ese su propósito fundamental, sino es el procurar que sus trabajadores tengan buenos salarios, que sus trabajadores tengan prestaciones, que sus empresas no afecten el interés general, que no haya corrupción, que no propicien la entrega de sobornos. Es algo muy interesante. O sea, no es solo el gobierno, todos tenemos que portarnos bien. Entonces, sí, ya empezó la limpia. Sí, eso lo puede explicar. Comentábamos en la presentación sobre Fermaca que a través de diversos mecanismos aceptaron reintegrar esas cantidades a la CFE. Fue uno de los elementos fundamentales en la negociación, bueno, si bien era la tarifa, etcétera. Los pagos fortuitos y de fuerza mayor que se consideraban indebidos, bueno, se plantearon también en la discusión y hubo una absoluta buena voluntad de las partes, de los transportistas, empezando por Carso, que lo reintegra de inmediato. Hay diversos mecanismos, pero todo lo pagado durante el periodo en que no llegaba el gas a la CFE, todo lo pagado en esos casos de fuerza mayor fue restituido a la CFE sin entrar en una discusión. Si nosotros planteábamos que eran pagos indebidos, había que demostrarlo, había que tener una discusión al respecto, aceptaron que se reintegraran. En ese sentido también preguntaba la cuestión de cuál es el resultado de esto. Nosotros, siguiendo las instrucciones del presidente, tenemos como objetivo fundamental, permanente en todo momento, la transparencia y la lucha contra la corrupción. En relación con los gasoductos, se tiene una auditoría de todo el proceso, ¿verdad?, para dirimir si hay responsabilidades internas que se van a hacer valer. Esa es la instrucción fundamental del presidente. ¿Perdón? ¿Cuál declaración? No, pues aquí están los compañeros con los que discutimos este asunto, sí se van a reintegrar, no hubo ninguna discusión al respecto, todos los pagos fortuitos se van a reintegrar. ¿De los qué? ¿Se va a reintegrar? ¿Hay una cifra? Son diferentes de cada. ¿Tienes ahí la cifra? Son 7 análisis porque son diferentes situaciones de estos pagos. Todos están reintegrados. Gracias. Arturo Páramo, Grupo Imagen.